todos, espero que sigáis bien y bueno, quería comentaros que en este vídeo vamos a hacerlo de una manera un poquito más diferente. Todos sabéis que abril era el mes del examen de la prueba libre de secundaria, pero obviamente por el estado de alarma pues este examen se ha anulado y aún estamos a la espera de saber cuándo será la siguiente convocatoria. De igual modo, el grupo TAE, que era el grupo de secundaria par, pues venía haciendo sus exámenes de manera trimestral y para conseguir al final del tercer trimestre el título de secundaria. Hicimos el examen del primer trimestre, pero desgraciadamente el del segundo trimestre ya no lo pudimos hacer porque ya estaban suspendidas las clases. Pero el instituto, que es el que manda las preguntas que normalmente mandamos de tareas en clase y el que hace el examen que hacemos de manera trimestral, pues ha enviado lo que hubiera sido el examen del segundo trimestre. Entonces he querido aprovechar este vídeo para hacer un poco como hacíamos en clase después del examen, que veíamos las preguntas, veíamos las respuestas y las comentábamos un poquito. Esto no solamente va a servir a los alumnos de secundaria par o del grupo TAE, sino que se hace extensible a todos los alumnos de secundaria, del resto de la escuela y a los internos que estén interesados en aprender un poquito de historia. Bueno, espero que os guste y vamos a empezar. La primera pregunta sería: ¿qué objetivo tuvo la Revolución Rusa de 1917? A. Crear una sociedad sin diferencias sociales. B. Volver a la monarquía como sistema político. O C. Crear una sociedad democrática. La respuesta correcta sería A. Crear una sociedad sin diferencias sociales. La Revolución Rusa fue una revolución llevada a cabo por los bolcheviques, cuyo líder del partido era Lenin, que defendían ideas marxistas como por ejemplo la abolición de la propiedad privada. Siguiente pregunta, que la tenemos ahí. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los sistemas totalitarios de la Europa de entreguerras? A. Racismo. B. Nacionalismo. C. Democracia. Y la respuesta correcta sería C. Democracia. Como vimos en clase, cuando surgen los totalitarismos en Europa, como por ejemplo el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, pues una de sus principales características es, como hemos visto ahí, el racismo y el nacionalismo, pero para nada defendían principios democráticos. Vamos a por la tercera pregunta. ¿Por qué el rey Alfonso XIII se siente obligado a salir de España en 1931? A. Porque los partidos republicanos ganan en las grandes ciudades las elecciones municipales de 1931. B. Por la pérdida de apoyo entre el ejército. O C. Por el alzamiento del general Franco. La respuesta correcta sería la A. Efectivamente, Alfonso XIII se ve obligado, tuvo que abdicar después de las elecciones de 1931 porque habían ganado mayoritariamente los partidos republicanos. Esto llevó a que en España se proclamara la Segunda República. Vamos a por la cuarta pregunta. ¿Qué suceso histórico se produjo el 18 de julio de 1936? A. El golpe de Estado de Primo de Rivera. B. El comienzo de la Segunda República Española. O C. El alzamiento nacional. Y la respuesta sería la C. El alzamiento nacional. El alzamiento nacional es el nombre que se le da al golpe de Estado que los sublevados dieron al gobierno de la Segunda República y que daría lugar a la Guerra Civil Española. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el suceso desencadenante de la Segunda Guerra Mundial? A. La invasión de Alemania a Polonia. B. El ataque a Pearl Harbor, la base naval norteamericana en Hawái. Y C. La anexión alemana de Austria. Y la respuesta correcta, ¿cuál sería? La invasión alemana a Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania ataca Polonia y Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya casi vamos por la mitad de las preguntas. Vamos a por la número 6, que sería: ¿qué se conoce por solución final durante la Segunda Guerra Mundial?
A. El desembarco de Normandía. B. El bombardeo atómico de Hiroshima. O C. El genocidio de los judíos en campos de exterminio. Y la respuesta correcta sería la C. Solución final o solución final de la cuestión judía, como también se le conocía, era el nombre que el Tercer Reich le dio al plan que tenían para eliminar sistemáticamente a la población judía. Solamente después de la Segunda Guerra Mundial ese término fue sustituido por el de Holocausto. Siguiente pregunta. ¿Qué situación internacional favoreció la ruptura del bloqueo al régimen franquista? A. La crisis del 29. B. La Guerra Fría. O C. La Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta correcta es la Guerra Fría. Los pactos de Madrid entre Estados Unidos y España se establecían en territorio español 4 bases militares estadounidenses a cambio de ayuda económica y militar. Este acontecimiento hizo que España, la dictadura franquista en ese momento, entrara definitivamente en el bloque occidental, que hasta ahora se había encontrado aislada por su relación con las potencias del eje. Venga, pregunta número 8. ¿Cuáles fueron las 2 grandes vías de llegada de divisas a España durante el desarrollo económico español de la década de los 60? A. Las exportaciones industriales y agrícolas. B. El turismo y el dinero enviado por los inmigrantes españoles. O C. Las exportaciones tecnológicas y financieras. Y la pregunta correcta sería la B. El turismo y el dinero enviado por los inmigrantes españoles. Durante la época de los 60 se produjo lo que se conoce como el boom turístico, en la que gran cantidad de extranjeros, sobre todo de los países nórdicos, vinieron a España a descubrir sus playas y sus maravillosos paisajes. Esto, unido con el dinero que muchos trabajadores que se iban a trabajar fuera mandaban a sus familias, pues ayudó muchísimo al desarrollo económico de España. La pregunta número 9 ya son preguntas en las que nosotros no llegamos a verlas en las clases porque, como ya sabemos y hemos hablado, se cortaron las clases y no pudimos seguir avanzando. Entonces estas últimas 5 preguntas que quedan pues estarían en ese par de temas que nos quedaron por ver para el examen. Pero no os preocupéis porque son preguntas muy fáciles, serán temas muy asequibles, nada que ver con los anteriores, e incluso os van a sonar y vais a ver cómo no son difíciles de saber si pensamos un poquito, ¿vale? Entonces la pregunta número 9, ¿cuál sería? ¿Cuál de las siguientes es una característica del neoliberalismo? A. La reducción de la intervención del Estado en la economía. B. La desaparición de la propiedad privada. O C. El aumento de la intervención del Estado en la economía. Sabéis que el término liberalismo ha salido en muchísimos de los temas que hemos dado a lo largo de este curso y siempre os he dicho lo mismo, cuando aparezca la palabra liberalismo, ¿a qué os suena? ¿A qué la asociamos? Efectivamente, siempre la asociamos a libertad. Entonces, ¿el liberalismo a qué nos sonará? ¿A que el Estado interviene o que no interviene? Evidentemente, la respuesta es que el Estado interviene lo mínimo en la economía. Ya hemos dicho un poco la explicación. Neoliberalismo es un término, es una corriente sociopolítica que surge a raíz del capitalismo, que promulga sobre todo esa libertad de mercado, ese sentir de que el Estado intervenga lo mínimo posible en la economía. Venga, la pregunta número 10 también es una pregunta muy facilita que seguro que la vamos a saber. ¿Qué líder es el protagonista del final de la URSS y de la Guerra Fría? A. Kennedy. B. Gorbachev. O C. Putin. Esta pregunta simplemente por descarte la podríamos adivinar y sería Gorbachev, exactamente, la B. Kennedy evidentemente era un presidente estadounidense anterior al final de la URSS. Putin es el actual presidente ruso y nos quedaría Gorbachev.
Gorbachov además fue Premio Nobel de la Paz en 1990 por esa actitud que tuvo siempre de abrir una mayor apertura de la Unión Soviética, de su economía y de su sociedad. Quería una URSS mucho más democrática. La pregunta número 11 también muy fácil. Además, esta tiene respuesta con el vídeo que habréis podido ver estos días atrás, que fue el primer vídeo que mandamos de sociales. Y sería la siguiente. ¿Cuál fue el primer presidente democrático tras la muerte de Franco? A. Adolfo Suárez. B. José María Aznar. 3. Felipe González. Está claro, la respuesta correcta es la Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue elegido presidente del gobierno por el rey Juan Carlos I el 3 de julio de 1976, después de que el Consejo del Reino propusiera al rey una terna de candidatos tras la dimisión de Carlos Arias Navarro. Venga, pregunta número 12, que es un número que a mí me encanta. ¿Qué significa la frase el fin del bipartidismo español? A. Que han aparecido nuevos partidos en España como Podemos, Ciudadanos y Vox en el Parlamento y no existen mayorías claras. B. Que los grandes partidos políticos españoles se han fragmentado y desaparecido. O C. Que en las comunidades autónomas hay gobiernos distintos. La respuesta está muy clara, la correcta es la A. Evidentemente, a lo largo de estos años en España han venido gobernando dos grandes partidos, el PSOE de izquierdas y el PP de derecha. ¿Qué pasa? Que han aparecido en los últimos tiempos una serie de partidos políticos que ya han obligado a estos grandes partidos a tener que pactar con otros para poder gobernar. Y estas mayorías ya no son tan claras. Venga, pregunta número 13. ¿Cómo se conoce a los antiguos países subdesarrollados que se están desarrollando y convirtiéndose en grandes potencias económicas como China, India, etc.? A. Unión Europea. B. Países emergentes. O C. Países subdesarrollados. La respuesta correcta también es muy fácil, la B. Países emergentes. ¿Por qué? Porque son países que no solamente se están desarrollando económicamente a nivel interno, es decir, el propio país, sino que también están estableciendo relaciones exteriores, relaciones comerciales con otros países que están haciendo que su economía, que tradicionalmente estaba más mermada, esté surgiendo y enriqueciéndose muy rápidamente. Y ya tenemos aquí la última pregunta, la 14. ¿Por qué se habla de desequilibrios en las relaciones norte y sur? A. Porque la mayor parte de la población humana vive en el hemisferio norte. B. Los países desarrollados suelen estar en el hemisferio norte y la mayoría de países desarrollados suelen estar en el hemisferio sur. O C. Porque la mayor parte de las grandes ciudades están en el hemisferio norte. Pues la respuesta correcta es la B, que los países desarrollados suelen estar en el hemisferio norte y la mayoría de los países subdesarrollados suelen estar en el hemisferio sur. Esto crea una división, existe una división social, económica y política entre los países de estos dos hemisferios, aunque lógicamente la división no es exactamente geográfica. Bueno, pues ya hemos terminado el examen, las preguntas del examen. Espero que no os haya aburrido mucho, que os hayan sido útiles, que os hayan ayudado a refrescar esos contenidos que seguro que habíais estudiado muchísimo, que hemos visto mucho en clase y que os sirvan para recordarlos para futuros exámenes que espero de verdad y deseo que tengamos pronto y que podamos reunirnos para poder prepararlos. Bueno, mucho ánimo y a seguir fuertes.